En este video les voy a presentar 7 momentos donde nuestro Señor Jesucristo mostró su humanidad cuando caminó entre nosotros. Quédate conmigo hasta el final. Ciertamente Jesús era Dios, fue divino, pero a su vez fue humano. Y es de esa humanidad manifestada de la que quiero hablar en este video. Humanidad que al igual que nosotros le afectó profundamente. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tan humano como nosotros, con la única diferencia que nunca pecó. La carta a los Hebreos capítulo 4 verso 15 dice lo siguiente, leamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, que Jesús padeció en su carne muchas de las cosas que hoy nosotros también podríamos padecer. Así que nadie mejor que Él para entendernos a la perfección cuando pasamos por diversos padecimientos. Y dice Pedro que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en su humanidad. A continuación, los 7 momentos donde nuestro Señor Jesús mostró su humanidad. 1. Jesús fue tentado por el enemigo y tuvo hambre. Esto lo encontramos en Mateo 4 versos 1 y 2 que dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y esto también nos puede pasar a todos los cristianos. Podemos ser tentados por el enemigo y además podemos también, al igual que Jesús, padecer necesidades humanas. Él supo lo que era el hambre y Él sabe cuando tú también tienes hambre o sabe cuando tienes alguna necesidad y te entiende, te entenderá perfectamente. Por eso Él lo padeció primero. 2. Jesús lloró. Así dice Juan 11, verso 35, que Jesús lloró. Este pasaje tiene tan solo 2 palabras, pero su significado es poderoso, es enorme, ya que nos muestra la humanidad de Jesús manifestada en sus lágrimas. Lágrimas de tristeza, manifestada su humanidad en su llanto. Y esto fue no solo porque su gran amigo Lázaro había muerto, no fue solo por la tristeza, sino que fue por la incredulidad de todos, que a pesar de haberles dicho claramente que Lázaro iba a volver a vivir, sin embargo, no creyeron y estaban angustiados. Eso le dolió mucho al Señor, al punto de que también lloró. 3. Jesús se quedó dormido del cansancio. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versos 23 al 25 que dice así. Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y acercándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Como pudieron ver, el cansancio del Señor era tal que ni aún la gran tempestad ni las olas que cubrían la barca lo despertaron. Y asimismo nos puede llegar a pasar a cualquiera de nosotros. Siempre puede llegar ese momento en que estamos cansados, muy cansados del camino al punto de caer rendidos, a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. 4. Jesús se airó. Jesús se molestó mucho con los religiosos avaros y mercaderes. Dice Juan 2 versos 15 y 16 que Jesús, haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. El celo de Dios por su casa lo llevó a hacer tal acto. Eso una vez más demostró ampliamente su humanidad.
Es permitido que algunas veces nos molestemos, nos airemos, somos humanos. Lo malo es que esa ira nos tome por completo y no salga de nosotros. 5. Sintió angustia, agonía. Esto le pasó cuando estaba en Getsemaní. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44, dice lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fue un momento muy duro para la humanidad del Señor Jesús, y todo lo hizo por amor a nosotros. Y no creo que ninguno de nosotros haya llegado hasta esa situación extrema. Pero sí podríamos llegar a sentir angustia por lo que nos pueda estar pasando o pensemos que nos va a pasar. Donde ya tenemos el ejemplo de Cristo, donde una vez más demostró que era tan humano como nosotros. Y que salió airoso de esa situación, perseverando. ¿De qué forma? En oración. Aleluya. 6. Ya en la última parte de su vida en la cruz del Calvario sintió sed. Una necesidad muy fuerte en ese momento por su condición humana y por todo lo que había atravesado. Recuerden que él había caminado con el peso del madero por una larga distancia. Fue algo muy pesado para él, muy duro. Algo que le provocó un cansancio extremo, un agotamiento extremo, una sed extrema. Y en lugar de recibir agua, le dieron vinagre mezclado con hiel. Dos cosas extremadamente amargas. Ni siquiera su sed fue humanamente saciada en ese momento. Y nosotros también podríamos llegar a tener alguna necesidad y a lo mejor nadie nos sacie. Pero recordemos que Cristo se sostuvo hasta el final y se sació en Dios, dándonos ejemplo a todos nosotros, para que en nuestra humanidad no dependamos de los demás, sino solo de Dios, para saciar nuestra sed. Y por último, 7. Jesús demostró su humanidad al sentirse totalmente solo. Leamos el relato de Mateo capítulo 27, verso 46, que dice así: y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solo, totalmente solo, humanamente solo en la cruz. ¿Te has sentido también así, solo o sola? Seguro que Jesús entiende muy bien lo que te está pasando, pero tranquilo, Dios tiene todo el control. ¡Aleluya! Amigos y hermanos, ciertamente Cristo fue tan humano como nosotros y de ningún modo cabe la idea de que fue un tipo de superhéroe sin dolor ni humanidad. No. Al contrario, Jesús sintió prácticamente todo lo que nosotros hoy podemos sentir, para así poder entendernos e interceder por nosotros ante el Padre. Espero haber contribuido en algo a su crecimiento espiritual. Bendiciones totales para sus vidas y nos vemos en un próximo video.